Estamos listos, Luis. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes de nuevo hoy en esta primera sesión, luego de la sesión inaugural de nuestro webinar sobre la Alianza Birregional Europa-Centroamérica, y como coordinador del Comité Académico de la Maestría en Integración y Desarrollo, impartida por la Universidad Rafael Landívar, la Universidad Centroamericana de El Salvador y la Universidad Centroamericana de Nicaragua, con el apoyo de la Universidad Loyola de Andalucía. Pues es un gusto darles la bienvenida a esta última sesión del 2020 y segunda de las 5 sesiones que tendremos sobre esta temática. Como comentábamos hace unas semanas, pues nos hemos esforzado en construir un espacio de reflexión de alto nivel sobre este tema del regionalismo centroamericano y de la alianza birregional que ofrece la relación entre la región europea y la región centroamericana, y nos ha parecido que uno de los temas ineludibles es la discusión sobre el acuerdo de asociación, que, como escuchamos hace unas semanas, luego de la brillante exposición del embajador Bassols, está todavía en curso. Y bueno, como comentábamos, estas actividades tienen como objetivo el fortalecer nuestro plan de estudios, el programa de maestría en integración y desarrollo, reforzando los contenidos, especialmente en la dimensión de investigación de nuestro programa, y por supuesto construir un espacio de diálogo y de discusión de alto nivel entre expertos, estudiantes y docentes que se han ido especializando en el tema de integración y de regionalismo, para profundizar en este esquema de cooperación que se presenta como uno de los más avanzados en el mundo. Como les comentaba, hace un par de semanas tuvimos el gusto de escuchar la brillante exposición del señor embajador de la Unión Europea en El Salvador sobre la temática, quien nos presentó algunos de los elementos más importantes de este acuerdo, que, como recordarán, consta de 3 pilares fundamentales: uno de diálogo político, un pilar de cooperación y un pilar relacionado con un acuerdo comercial, que para muchos es fundamental en la asociación entre estas dos regiones. Y es el único que ha entrado por ahora en vigencia. Así que, para adentrarnos un poco más en esta temática, hemos escogido, para arrancar con este ciclo, abordar el tema del acuerdo comercial, las oportunidades que brinda para la región centroamericana y para la alianza entre las dos regiones, motivo por el cual tenemos el gusto de contar con la presencia de 2 expertos en el tema. Nos van a hacer algunas presentaciones respecto a esta temática, pero antes de presentarlos a ellos, quisiera, pues de nuevo, agradecerle a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, y por supuesto agradecer a nuestros socios, a la iniciativa Viviendo la Integración desde la Academia, como parte del programa de asistencia técnica para la programación estratégica en Centroamérica, ATPECA, a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano por todo el apoyo que le da al programa de maestría, y por supuesto a las universidades hermanas de la Compañía de Jesús, particularmente a la Universidad Loyola Andalucía. Además de esto, un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA, por su apoyo a lo largo de estos años al programa de maestría, y por supuesto al evento de esta tarde, a través del Centro de Estudios en Integración Económica, y al profesor Carlos Roberto Pérez, nuestro comentarista, por su acompañamiento. La dinámica de esta sesión será la siguiente: tendremos un espacio de exposición de alrededor de 30 minutos de parte de nuestro experto invitado, el doctor Eduardo Espinosa, y luego tendremos un espacio de comentarios de parte
del profesor Carlos Roberto Pérez, profesor de nuestro programa de maestría, y culminaremos con un espacio de preguntas y respuestas. Así que, sin más, quisiera presentar a nuestro expositor, el señor Eduardo Espinosa. Es economista costarricense, obtuvo una licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Costa Rica, con mención honorífica summa cum laude por su tesis sobre el modelo de proyección para el crecimiento económico y la inflación en Centroamérica y la República Dominicana. Adicionalmente, cuenta con una especialización en políticas públicas por la Universidad Rafael Landívar. En su experiencia profesional, ha trabajado en temas vinculados con política monetaria, desarrollo industrial, proyección macroeconómica, riesgo bancario, integración económica, economía internacional y comercio exterior. Ha trabajado como investigador de diversos organismos regionales en temas de integración centroamericana, como la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, y además se ha desempeñado como panelista invitado en foros realizados por organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones empresariales de toda la región. Actualmente labora en la SIECA como director del Centro de Estudios para la Integración Económica y tiene a su cargo la coordinación de actividades en materia de estadísticas, investigación, formación y capacitación, desarrollo de redes de negocios y promoción comercial. Antes de cederle la palabra, quiero presentar también a nuestro comentarista. Eh, el profesor Carlos Roberto Pérez es profesor de la maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo, es licenciado en Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es magíster en Integración Regional por la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de Pisa, Italia. Fue funcionario de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, durante 14 años, viceministro de Economía de Guatemala en el Despacho de Integración y Comercio Exterior. Fue director del Programa de Cooperación para el Libre Comercio de la USAID para Centroamérica, director de Asuntos Económicos de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, secretario de Gabinete de Junta Directiva y asesor de Presidencia en el Parlamento Centroamericano, y ha sido consultor para CEPAL México, la Agencia de Comercio Exterior de España, USAID, Segura Consulting y Manchester Trade en Washington, D.C., el Instituto Holandés para la Democracia, CEDET, y la Fundación ETA España. Actualmente es docente universitario en la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad Galileo. Y se desarrolla especialmente como docente en la maestría en Integración y Desarrollo de la Universidad Rafael Landívar, la UCA de El Salvador y la UCA de Nicaragua, así como la maestría en Administración Pública y Gobierno de la Universidad Galileo, y es docente en pregrado, en cursos de pregrado y de posgrado. Así que con eso yo le cedo la palabra a Eduardo para que arranque con nuestra sesión del día de hoy, no sin antes agradecerle de nuevo por su apoyo y su presencia con nosotros. Muchas gracias, Luis. Y bueno, muy buenas tardes, buenas noches, según corresponda a todos. Enviarle un cordial saludo, pues por supuesto a Luis, a Vicente, a don Carlos Roberto y a Carolina, que muy amablemente han hecho gestiones para esta sesión. Y bueno, también agradecer a la maestría por el esfuerzo y la oportunidad también de participar en este ciclo de conferencias. Ando un poquito mal de la garganta, entonces si me ven que estoy aclarando la garganta, siéntanse tranquilo que es una simple gripe, ¿verdad? No, no es nada más allá. Y bueno, quisiera confirmar que están viendo mi pantalla en este momento. Bueno, listo. Pues bueno, entonces como les decía, realmente es un gusto estar por acá. Para la SIECA siempre, por supuesto, es un placer colaborar en este tipo de espacios. Y pues como todos saben, precisamente el tema de fondo que nos ocupa tiene que ver con las reflexiones alrededor del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Planteado, por supuesto, desde una visión, pudiéramos decir, de revisión
ya a la luz de varios años de vigencia del acuerdo de asociación. Ha pasado un tiempo, pudiéramos decir, prudencial, más no suficiente, por supuesto, como para tener conclusiones definitivas sobre el mismo. Aunque creo que ya existen algunos elementos importantes que como región este espacio espero que nos permita ahondar. Así que reiterando ese agradecimiento, pues comentarles de que la sesión básicamente en cuanto a contenido se estructura en dos elementos muy básicos, ¿verdad? Primero, repasar algunos antecedentes del acuerdo de asociación, es decir, entender cuál es esa línea base normativa que rige las relaciones de comercio entre Centroamérica y Europa, y seguidamente transitar ya propiamente a lo que es las relaciones de comercio entre los dos bloques comerciales. Así que entrando en materia precisamente con lo que son los antecedentes del acuerdo de asociación, es importante mencionar que el acuerdo de asociación, si bien entra en vigor en el año 2013, en realidad es un ejercicio de negociación que llevó varios años a las dos regiones. Se caracteriza y muchos de nosotros lo diferenciamos como un acuerdo único en el mundo, precisamente porque es un acuerdo de carácter birregional, ¿verdad? Es un acuerdo región-región que si bien ya no es el único en el mundo, hay otros acuerdos de naturaleza similar que la propia Unión Europea está gestionando con otros socios, eh, como es el caso de Mercosur, ¿verdad? Que muy seguramente ustedes han escuchado. Lo cierto del caso es de que en su momento, en 2005, cuando se inician y se definen los objetivos de la metodología de negociación, era sin lugar a dudas un ejercicio único en su especie. Pueden ver los antecedentes en pantalla que tenemos precisamente el año 2015 como el momento en el cual se definieron las bases, objetivos y metodología para la negociación, y recordar de que es en 2006 en la cumbre de Unión Europea y América Latina en Viena, Austria, donde se lanzan oficialmente las negociaciones, ¿verdad? Empezando precisamente con pues una diferenciación importante para el acuerdo que, como pueden ver, consta de tres pilares, ¿verdad? Un pilar de diálogo político, uno de cooperación y otro de comercio. Esto de antemano ya nos pone en un terreno importante de clarificar, y es que el acuerdo de asociación no podemos entenderlo como un simple tratado de libre comercio o como un acuerdo convencional típico, ¿verdad? Que dos países o dos bloques comerciales ratifiquen, ¿verdad? Tiene una dimensión de diálogo político y una dimensión de cooperación que tiene elementos que van más allá de la simple constitución de una zona de libre comercio. Y por supuesto, eso es relevante. Eh, en cuanto a antecedentes más contemporáneos, pues el proceso de negociación prácticamente eh, termina, como les decía, hacia el año 2012, ¿verdad? Precisamente en Tegucigalpa, el 29 de junio, se da lo que muchos conocemos como la firma del acuerdo. Ya en mayo de 2010 se daba por finalizada esa negociación del acuerdo como tal, pero como ustedes recordarán, de la firma del acuerdo a la entrada en vigor, que es un proceso que ya pasa por los diferentes mecanismos nacionales de ratificación, pueden ver en pantalla que en realidad la entrada en vigor del acuerdo de asociación es heterogénea entre los países, ¿verdad? Tenemos el caso de Panamá, Honduras y Nicaragua, que tienen una vigencia desde agosto de 2013, Costa Rica y Salvador, que tienen una vigencia desde octubre de 2013, y Guatemala, que la tiene desde diciembre. Ello quiere decir entonces que cuando analizamos las implicaciones, si bien son diferencias de meses, pudiéramos decir, evidentemente hay un avance administrativo que se tuvo que cumplir. De la misma manera, es importante siempre indicar, y cuando indicaba yo que no es un acuerdo comercial o no es un tratado de libre comercio genuino, me refería precisamente a los elementos que constituyen el acuerdo de asociación, que son 5 capítulos en total, uno de ellos, el cual es el pilar comercial, ¿verdad? Y es por el cual seguramente yo me voy a enfocar más en esta presentación, porque precisamente la discusión que nos compete actualmente es las oportunidades comerciales entre Centroamérica y Europa. El pilar comercial dentro de la estructura del acuerdo de asociación representa aproximadamente el 76% de los artículos del acuerdo, lo cual también pone en relevancia el peso que tiene la dimensión comercial dentro del acuerdo en sí mismo.
ven a mano derecha, por supuesto, diferentes aspectos ya de carácter documental, como el número de artículos que tiene el acuerdo, así como los anexos que lo constituyen. Un profesor de comercio siempre nos decía que un tratado de libre comercio debería ser un documento de una página, ¿verdad? Donde dos países simplemente dicen, bueno, existe libre comercio y ya. Pero la realidad no es tan sencilla, la realidad es mucho más compleja. Y que dos economías o dos bloques comerciales intenten establecer un régimen de libre comercio para sus mercancías requiere de un fuerte abordaje normativo con el propósito de preservar elementos que ya muy ustedes conocen, por ejemplo, en materia de salud o incluso en materia de seguridad de la soberanía nacional. Al margen de esto, siempre es importante comprender cuáles fueron los aspectos específicos que Centroamérica negoció en el contexto de este acuerdo comercial. Una de las grandes debilidades, evidentemente, siempre está en términos de conocer el acuerdo de los tratados de libre comercio y tener claridad de cuáles son los instrumentos que les brindan al sector o a la región centroamericana para su aprovechamiento. Lo que ven en pantalla, por ejemplo, es lo que en teoría de comercio, y ustedes seguramente conocen, son los contingentes, ¿verdad? En este caso, contingentes de libre comercio, en donde la región centroamericana dispone de un conjunto de cuotas asignadas en función de un acceso, digamos, preferencial a nivel de aranceles. ¿Qué productos están contenidos acá? Está el caso del azúcar, está el caso del ron a granel, la carne bovina y el arroz. Estos cuatro productos que menciono tienen una asignación regional. ¿Qué quiere decir esto? Que los países centroamericanos, a través de un mecanismo específico, determinan el cómo se reparten esta cuota que deben o que pueden cumplir para acceder a este libre comercio. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en el caso del azúcar, existe una asignación de 150.000 toneladas métricas al año, creciendo 4.500 toneladas cada año a nivel regional. Es decir, Centroamérica puede exportar hasta 150.000 toneladas métricas bajo condiciones preferenciales para lo que es el azúcar. Debo indicar de que esta es la condición inicial del acuerdo, ¿verdad? Ya esa cuota ha venido modificándose en función del crecimiento anual que tiene. Ahora, los otros productos como el ajo, el maíz dulce procesado, los hongos procesados y la fécula de yuca tienen también cuotas, pero no tienen asignación regional, ¿verdad? Entonces aplica el principio de primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? El país que cubra esa cuota correspondiente a los productos, pues será el que efectivamente pueda gozar de la misma. También existen dentro del acuerdo de asociación otros casos específicos de productos que no son necesariamente productos bajo una condición preferencial a nivel de aranceles, sino más bien existe una flexibilización de lo que son las reglas de origen, ¿verdad? Como ustedes saben, las reglas de contenido de origen terminan siendo también una limitación muy importante a la hora de aprovechar mercados o para el desarrollo de encadenamientos. En el caso del acuerdo de asociación destacamos, por ejemplo, cuatro contingentes de origen, que son el caso del lomo de atún, que tiene hasta 4.000 toneladas métricas al año. Aquí, la verdad es que no recuerdo muy bien el detalle, creo que, por ejemplo, en el caso particular del lomo de atún, permite que Centroamérica presente captura de lomos de atún. En el caso de México y Chile, creo que es lo que está tipificado. La verdad es que es un asunto por ver en detalle, pero justamente es un poco el tipo de elementos que en la flexibilización de la regla de origen se aplican. Sucede lo mismo con las láminas de plástico, los arneses y conductores eléctricos y las confecciones de textiles, ¿verdad? Que son casos específicos de contingentes en donde Centroamérica puede exportar a Europa con cierta flexibilidad en el cumplimiento de las reglas de origen que están determinadas también según una cuota. Dicho esto, uno de los aspectos centrales que nos podríamos preguntar es, bueno, siendo Centroamérica y la Unión Europea, como vamos a ver más adelante, dos regiones que en el momento del acuerdo están en condiciones de desarrollo tan diferentes, nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿es bueno para Centroamérica incursionar en un ejercicio de libre comercio con un país con una región tan industrializada que podría generar grandes problemas en destrucción de capacidades de producción, por ejemplo, en la región?
Bueno, precisamente este cuadro nos tipifica lo que es el programa de desgravación arancelaria que negociamos los centroamericanos y los europeos. Lo que nos dice el programa de desgravación es de que existen diferentes categorías, ¿verdad? Que van de la A, B, C, D y F hasta son casi 8 categorías, en donde se tipifican las diferencias en condiciones de acceso arancelario. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la categoría A son aquellos incisos arancelarios que tienen un acceso inmediato. Es decir, desmantelamos los aranceles, reducimos los aranceles a cero para un total de 3.145 incisos arancelarios de parte de Centroamérica, mientras que en el caso de Europa se dio una liberación automática e inmediata desde la entrada en vigor del acuerdo a un total de 8.842 líneas arancelarias. ¿Qué quiere decir esto grosso modo? Que desde la entrada en vigor del acuerdo de asociación, Centroamérica tuvo un nivel, pudiéramos decirlo, grosso modo, de apertura arancelaria hacia Europa apenas del 47% de nuestro comercio. Es decir, existe casi la mitad, un 53% de las líneas arancelarias en donde Centroamérica no dio una condición de acceso inmediato por la vía de aranceles. Mientras tanto, en el caso de Europa, el 90% de las líneas arancelarias, desde la entrada en vigor del acuerdo, ya brindaban acceso inmediato a Centroamérica para libre comercio. Es decir, se reconoce esa condición de diferencia en los niveles de industrialización de los países. Por supuesto, las otras categorías que vemos en pantalla, la B, la C y la D, contienen otros grupos de mercancías que tienen diferentes sensibilidades para las dos regiones, ¿verdad? Y como pueden ver en pantalla, el elemento más importante que también debemos destacar es de que este programa de desgravación con la Unión Europea prácticamente va a llegar a su epílogo entre el año 2025 y 2027. ¿Verdad? Entre 2025 y 2027 llegaremos a un estatus de libre comercio, pudiéramos decir, con la Unión Europea. Por tanto, es una consideración, ¿verdad?, a la hora de entender las condiciones iniciales de los países. ¿Y por qué hablo de las condiciones iniciales de las regiones? Bueno, porque no podemos obviar, sin lugar a dudas, de que existen diferencias sustanciales, no solamente en materia de desarrollo, sino también condiciones endógenas en las economías que pueden determinar el grado de éxito o los beneficios que podemos tener del acuerdo. Por supuesto, el atractivo para Centroamérica detrás de buscar un socio como Europa está en las grandes ventajas o oportunidades comerciales que nos brinda como un mercado de altos ingresos y con pues una tendencia creciente hacia consumo de productos de alto valor añadido. Por supuesto, el reto para Centroamérica está en atender esas necesidades de acuerdo a nuestra oferta. Pero como pueden ver, las diferencias, por ejemplo, en términos del tamaño de población, son sustanciales, ¿verdad? Estamos hablando de un mercado de casi 446 millones de habitantes, con una producción que sin lugar a dudas es una de las economías más potentes del mundo, pero importante destacar algunos elementos que son relevantes para nuestro ejercicio. Por ejemplo, en el caso de lo que son el peso del sector primario, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este indicador de acá, el peso del sector primario en el PIB para las dos regiones. En el caso de Centroamérica, el sector agrícola, ¿verdad?, que es básicamente lo que está en este sector, es casi el 7% del Producto Interno Bruto. Mientras que en Europa, el sector agrícola es apenas el 1.6% de su valor agregado en la producción. Es decir, Europa no tiene una especialidad en el sector primario, mientras que Centroamérica, a diferencia de otras regiones, todavía mantenemos una especialización en el sector primario de la economía. Elemento que también, o un mito importante por indicar, somos dos regiones tercerizadas, con una economía tremendamente tercerizada. El sector servicios, como puede ver, tiene un peso casi cercano al 70% en ambos casos. Por eso también es importante poner en contexto que Centroamérica, si bien es una región que todavía tiene desafíos en materia de diversificación de su aparato productivo, ya no somos la misma Centroamérica de hace 50 o 60 años, donde todo nuestro aparato productivo estaba en el sector de bienes, ¿verdad? El sector servicios viene cobrando mucha relevancia. Bueno, todo este contexto lo doy precisamente para entrar quizás allá lo que es la segunda parte de mi ponencia, que es precisamente, bueno, entendiendo qué es lo que negociamos en el marco del acuerdo de asociación, viendo cuáles son esas condiciones preexistentes,
¿Cuál es el análisis que podemos hacer del acuerdo de acuerdo a la información que nos brinda el comercio? Y aquí les muestro la trayectoria del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, particularmente las exportaciones que realiza Centroamérica hacia Europa y las importaciones que realizamos de Europa, ¿verdad? Noten que el gráfico lo trazo desde 2010, precisamente para que podamos ver un poquito cuál era la situación previo a la entrada en vigor del acuerdo de asociación. En general, las exportaciones de la región centroamericana entre el año 2010 y 2019 han tenido un crecimiento promedio anual del 4.8%. Esto puede ser un dato relativamente positivo, sobre todo si entendemos de que hemos estado en un contexto muy complejo después de la crisis del 2008-2009, donde el comercio internacional no ha mostrado necesariamente unas tasas de crecimiento altas. De hecho, tuvimos un año 2019 donde el comercio mundial exhibió fuertes contracciones o una tendencia hacia la desaceleración en muchos de sus flujos. Por tanto, si hacemos una comparación de lo que es el peso que tiene Europa dentro del total de exportaciones de la región, hablamos de que representa casi el 15% del total de exportaciones de Centroamérica. Y como pueden ver en el gráfico, es una tendencia que no ha cambiado abruptamente, aun y cuando el acuerdo de asociación entró en vigor. Aunque muchos de ustedes me dirán, Eduardo, pero si noto un cambio aquí, porque a partir de 2013, Centroamérica tenía un peso del 13.5, Europa, perdón, tenía un peso del 13.5 y notamos aquí un aumento prácticamente hasta el año 2017. Bueno, eso podría ser una hipótesis interesante por analizar. Como pueden ver, en el caso de las importaciones, el peso que tienen las importaciones provenientes de la Unión Europea representa apenas un 8.5 de lo que importamos del mundo. Es un peso bajo, aun y cuando las importaciones han crecido a un ritmo del 6% en la última década. Quiere decir que las importaciones provenientes de Europa han crecido a un ritmo mayor que las exportaciones. La tasa de crecimiento promedio de los años de las importaciones que realizamos desde Europa es mayor al crecimiento de nuestras exportaciones. Sin embargo, es importante referenciar que otros socios comerciales, principalmente el caso de China, han cobrado muchísima relevancia por el lado de las importaciones. Por eso, en este caso, Europa no necesariamente refleja un aumento en términos relativos, ¿verdad? Prácticamente pasamos de un 6.5% a un 8.5% del total de importaciones. Hay un aumento, pero pudiéramos decir que todavía no es cuantioso. Ahora, otro aspecto importante a mencionar es de que la trayectoria de las exportaciones e importaciones con Europa nos deja un déficit comercial en 2019, que es un déficit muy cercano a cero, ¿verdad? O sea, tenemos una balanza muy cercana al equilibrio, precisamente por una condición que ya ustedes ven en pantalla. Países como Costa Rica y como Honduras prácticamente llevan una década con superávit comercial hacia Europa, ¿verdad? Que es una condición particularmente especial, ¿verdad? Si lo comparamos con otros mercados. Es algo que no sucede muy a menudo. El resto de los países de la región pues tienen una situación deficitaria con Europa, pero prácticamente tenemos un déficit regional que en muchas ocasiones oscila alrededor de cero, ¿verdad? Prácticamente exportamos e importamos valores muy similares. Un elemento importante también por destacar es la participación relativa que tienen los países centroamericanos en esas exportaciones hacia la Unión Europea. Y es precisamente uno de los elementos en materia de aprovechamiento del acuerdo que muy seguramente pudiéramos señalar. De 2010 a 2019, la estructura geográfica de las exportaciones, es decir, los países que exportan hacia Europa, no han cambiado drásticamente, ¿verdad? Casi un 50% de las exportaciones son realizadas por Costa Rica, y en segundo lugar, casi un 20% de las exportaciones son realizadas por Honduras. Esto quiere decir de que evidentemente hay dos países que explican su superávit comercial por flujos de exportación muchísimo mayores al resto de la región, y pudiéramos señalar quizás el caso de Guatemala como un caso en donde las exportaciones en términos relativos al cabo de una década sí han ganado algún peso, pasando del 11 al 16% del total. Eso contra una pérdida relativa en el peso que tiene El Salvador particularmente. Ahora, muy puntualmente, ¿cuál es la estructura de esas exportaciones de Centroamérica con Europa?
Este cuadro nos hace un primer resumen, lo vamos a ver en diferentes niveles. En este primer nivel lo organizo en función de las grandes categorías económicas, precisamente para tener primero una vista de águila, como podríamos decir. Entonces, de las exportaciones que realiza Centroamérica hacia Europa, particularmente en 2018-2019, casi un 73.7% de las mismas son alimentos y bebidas, ¿verdad? Hay una fuerte concentración de ese sector como el principal nicho en el cual se concentran las exportaciones regionales. Dicho sea de paso, alimentos y bebidas cayeron en el flujo de exportación en 2019. Ya vamos a ver por qué productos. Tiene una explicación muy particular. Pero lo cierto del caso es que tenemos una segunda categoría de productos que son los suministros industriales, que son también el 15% del total de exportaciones de la región. De ahí en adelante tenemos prácticamente dos categorías, como son los bienes de capital y los artículos de consumo, que son los otros dos grandes sectores que muestran, digamos, un peso relativo importante en términos de las exportaciones. Lo cierto del caso es que si desagregamos esto a nivel del sistema arancelario centroamericano, que es lo que vemos ahora en pantalla, a nivel de 4 dígitos, podemos entender un poco mejor por qué los alimentos y bebidas son la principal categoría de mercancías que está aquí contenida. Hablamos en primer lugar de que el café es el producto de exportación estrella hacia Europa. Casi un 20% de las exportaciones son de café. Aunque, como pueden ver, en 2019 fue un año que castigó por la vía de precios al café y de hecho se observó una caída del 17% en el valor exportado. Eso, por supuesto, es algo muy coyuntural al año, ¿verdad? No deberíamos concebirlo como una realidad específica del sector. En segundo lugar están las bananas y plátanos, que representan el 15% de las exportaciones. Estamos hablando de dos productos bastante tradicionales en la oferta de exportaciones. Las piñas, por ejemplo, que representan casi un 9.5%, el aceite de palma, que andan un porcentaje muy similar, y me imagino que ya habrán notado que existen dos categorías de productos, que son los instrumentos de medicina y los aparatos de ortopedia, que pudieran ser categorías de productos que no pertenecen a alimentos y bebidas y sí están en este ranking de exportaciones, ¿verdad? Aquí podríamos hablar del funcionamiento de una cadena global de valor, ¿verdad? Ese concepto de las cadenas globales de suministro, que en el caso de Centroamérica muy particularmente están acentuadas en Costa Rica y permiten este tipo de manufactura de aparatos médicos o aparatos de ortopedia que lideran hoy en día las exportaciones hacia la Unión Europea. Debo destacar otros casos de productos, ¿verdad? Como el caso de los crustáceos, el alcohol, los melones y sandías y el azúcar. Si recuerdan bien, varios de estos productos posiblemente están contenidos en las categorías de contingencias que vimos anteriormente en el acuerdo. Particularmente el azúcar, estaría casi seguro que esa categoría 2207, ahí está contenido el ron, que son precisamente algunos de los casos de contingentes donde Centroamérica tiene condiciones preferenciales en materia de aranceles. Bueno, básicamente este es el panorama de lo que son las exportaciones de la región hacia Europa. Podríamos hablar de una oferta que tiene tres grandes categorías de productos, si me lo permiten. Por un lado, los productos tradicionales de exportación, ¿verdad? Como es el caso del café, el banano, el azúcar y la misma piña. Por otro lado, dos categorías o una segunda categoría que serían productos industrializados asociados a esta industria de aparatos médicos, que es un caso muy particular. Y en tercer lugar, un conjunto de productos del sector de alimentos y bebidas, frutas principalmente, que han venido cobrando cierta relevancia, ¿verdad?, dentro del total de exportaciones. Nótese que, por ejemplo, hay casos como melones y sandías o azúcar, que incluso en 2019, o la misma piña, mostraron un crecimiento, perdón, el banano mostraron un crecimiento importante en 2019. Mencionaba anteriormente que el café es el producto estrella de Europa. Bueno, y lo digo no queriendo crear algún tipo de prejuicio sectorial, ni mucho menos, pero sí por una connotación muy particular. Explica en buena medida el superávit comercial también que, por ejemplo, Honduras tiene con la Unión Europea.
Aquí les saco una fotografía más específica de qué pasó con las exportaciones de café que realiza Centroamérica hacia Europa. Como pueden ver, un 58% de las exportaciones de café las realiza Honduras, ¿verdad? Y este factor explica mucho por qué la economía hondureña tiene un superávit, ¿verdad?, frente a la Unión Europea. Dicho esto, entonces, sirve un poco para poner en contexto la importancia del café dentro del sostenimiento de esa balanza comercial. Por supuesto, las cuotas en el resto de los países están bastante similares, como pueden notar. Otro elemento importante a destacar es los mercados de destino de las exportaciones de Centroamérica. Posiblemente ustedes se preguntarán, bueno, más allá de las categorías sectoriales de los productos que exportamos, ¿cuáles son los mercados que están concentrando actualmente las exportaciones de la región? Siempre que presento esta información para el caso de la Unión Europea, les pido que lo veamos con muchísima cautela, ¿verdad? Con muchísima cautela, porque la concentración o los destinos de las exportaciones, según las estadísticas de comercio exterior, están reflejados según los reportes que, por supuesto, se tienen a nivel del control aduanero que realizan los países, ¿verdad? Pero no necesariamente lo que nos reflejan las estadísticas es el patrón de consumo final que tienen esos bienes, ¿verdad? Como podrán ustedes recordar, la Unión Europea tiene un esquema de libre circulación de las mercancías que permite que una mercancía que ingrese por Holanda, por ejemplo, que es el principal puerto de entrada, el puerto de Rotterdam, para muchos de los productos centroamericanos, esa mercancía en realidad puede tener una travesía hacia otros países de la Unión Europea. Es decir, no necesariamente, quiero decir con esto, Bélgica o Holanda son los principales mercados de consumo de las exportaciones de la región, sino más bien yo les diría, son los principales puertos de entrada de las exportaciones de la región, ¿verdad? Si quisiéramos tener un análisis un poco más acucioso, pudiéramos buscar otras medidas proxy para ver cuál sería el factor de esto. ¿Qué quiero destacar del gráfico más allá de esto? Más allá de la distribución geográfica que pudiera tener esto a lo interno. Casi 7 países de la Unión Europea concentran el 91% de las exportaciones, ¿verdad? 7 países, 7 mercados que son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, España, Reino Unido, Italia y Francia, ¿verdad? Esos 7 mercados concentran el 90% de las exportaciones que realiza la región centroamericana. Por supuesto, también podríamos ver cuál es la tendencia que han tenido estos mercados. Hay casos muy excepcionales, debo decir, por ejemplo, el caso de España, en donde las exportaciones que realiza Centroamérica hacia España se han duplicado en los últimos 5 años, que son casos muy interesantes. El mismo caso del Reino Unido, de Italia, que también muestra una tendencia creciente. Y debo decirle que también otros países como Grecia, por ejemplo, muestran más bien una reducción muy abrupta de la llegada de exportaciones hacia ese país, ¿verdad? Entonces, son realidades, por supuesto, que tienen que analizarse con mucho detenimiento. Por ejemplo, en el caso de Bélgica también es pues una situación específica con el puerto de Amberes, ¿verdad? Creo que es el puerto de Amberes que justamente también se ha convertido en un punto logístico importante para las exportaciones. Yo cierro mi intervención con un gráfico que me parece que también es muy pertinente. Más allá de lo que son las estadísticas que por supuesto desde Centroamérica se generan, también es importante ver lo que la Unión Europea reporta en términos de sus importaciones. Y si bien nosotros podríamos tener una guía muy específica de acuerdo a los flujos de exportación para decir cuál es el nivel de aprovechamiento que tenemos del acuerdo de asociación, otro asunto que también es importante revisar para Centroamérica es esa cuota de penetración que tenemos al mercado de la Unión Europea. Es decir, en qué medida nos estamos convirtiendo en un país o una región que abastece a este mercado en productos. Y precisamente lo que muestro en esta tabla es la comparación de cómo ha cambiado las importaciones mundiales de Europa del año 2001 de la Unión Europea, perdón, del año 2001 al año 2019. Ven ustedes dos columnas, una que dice cuota Centroamérica. ¿Qué significa la cuota Centroamérica? Es básicamente el porcentaje de las importaciones mundiales que realiza Europa que son cubiertas por Centroamérica. Por ejemplo, en el caso del café, que es un producto bastante representativo, el café en el año 2001 tuvo un total de exportaciones mundiales casi por 5.600 millones de dólares.
De esos 5.600 millones de dólares, Centroamérica representó 552 millones de dólares. Es decir, el 9.8% del café que importó Europa en el 2001 era café centroamericano. Ese es un poco el indicador que quiero mostrarles en esa tabla. Es un indicador de penetración de mercado, es un indicador que nos permite tener una inferencia sobre el grado también de dependencia, si es la palabra, o interdependencia económica que se genera a nivel sectorial. Comparo ese dato con el de 2019, que ven a la derecha del gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del café, la cuota que representaba Centroamérica en 2001 pasó del 9.8% al 5.3% en 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque las exportaciones de café de Centroamérica hacia Europa han venido aumentando sistemáticamente en los últimos años, lo cierto del caso es que la cuota de mercado que tiene Centroamérica para el sector de café no necesariamente ha crecido, ¿verdad? Es decir, otros mercados, otros socios de la Unión Europea han cobrado mayor relevancia como importadores o como proveedores de café, en este caso particular que nos ocupa. Por supuesto, el caso del café es un caso drástico, ¿verdad? Es un caso donde posiblemente se está perdiendo relevancia como mercado frente a otros socios. Es también la realidad de productos como el capítulo 6, ¿verdad? De plantas vivas y productos de floricultura, que es un sector donde incluso Centroamérica representaba casi el 2.5 de las importaciones realizadas por la Unión Europea y se pierde bastante al cabo de 10 años. O bien el caso de los barcos y artefactos flotantes, que esto es un tema recurrente, ¿verdad? Que hay flujos de comercio, me imagino, aquí vinculados con artefactos sobre todo, ¿verdad? No tanto con barcos, donde también se pierde la cuota. ¿En dónde gana cuota Centroamérica? Bueno, prácticamente hay dos categorías, como pueden ver ustedes en pantalla, que son los capítulos 15 y 17. ¿Verdad? Grasas y aceites vegetales pasa de una cuota del 0%, ¿verdad? Prácticamente no representábamos mucho de las importaciones, a casi un 2.1% del total importado. ¿Verdad? Hay un aumento significativo. El mismo caso para el azúcar, ¿verdad? El mismo caso para el azúcar, que pasa de un peso pues, que no era muy representativo, casi un 1.1% del total de importaciones. Por supuesto, son porcentajes bajos todavía, ¿verdad? Estamos diciendo que en el caso de frutas y frutos comestibles, por ejemplo, que aquí entran pues, todas las otras categorías de bananas, piñas, melones, sandías, Centroamérica es el proveedor del 5.4% de las frutas, 5.4% de las frutas que importa toda Europa en 2019. Entonces, por supuesto, existen oportunidades muy interesantes. Vean que, por ejemplo, en el caso de preparaciones de carne, crustáceos, también Centroamérica tiene una cuota que todavía sigue siendo baja, pero que aumenta en los últimos años, ¿verdad? Hay un aumento interesante. Lo mismo caso que con los instrumentos y aparatos de oficina, ¿verdad? Que esto es otro caso donde la cuota de Europa, de Centroamérica como proveedor, ha aumentado. Por supuesto, también este cuadro, y esto es con lo que quiero cerrar, nos deja también el mensaje de largo camino que todavía tenemos que recorrer para convertirnos precisamente en una economía que aproveche en suma todas las potencialidades que nos da la cuota. Precisamente cuando vemos los valores de importación, por ejemplo, de café que realiza Europa, fácilmente uno podría inferir de que tenemos muchas oportunidades en ese sector. Pero café es solamente un caso. En realidad esta tabla nos ofrece una visión de otros sectores, otras industrias, donde también existe ese potencial. Así que yo con esto, intentando respetar el tiempo, me quedo por acá y bueno, abierto a los comentarios que don Carlos Roberto también va a complementar. Muchas gracias, Eduardo, por tu exposición, por cernirte a los tiempos y por esa exposición tan cristalina de la situación del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea. Para no demorar la sesión, yo quisiera ceder la palabra a Carlos Roberto para sus comentarios de unos 10 minutos, para luego tener la oportunidad de tener una ronda de preguntas con el público, a quien animo que vaya incorporando sus dudas en la sección de preguntas y respuestas, por favor. Adelante, Carlos Roberto. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches para quienes están del otro lado del Atlántico. Primero que nada agradezco la oportunidad de participar en esta actividad y particularmente comentando una charla tan interesante como la que nos acaba de exponer Eduardo, en realidad muy bien documentada, muy completa,
y que nos da una visión de lo que es la relación de intercambio que existe entre la Unión Europea y Centroamérica a lo largo de la experiencia de haber suscrito el acuerdo de asociación y haber entrado en vigencia el pilar de comercio. Pues Eduardo nos hizo una referencia al tema de los antecedentes. Yo solamente quisiera hacer algunas puntualizaciones con este tema de los antecedentes. En particular porque, como ya Eduardo nos explicó, es el primer y único para el caso de Centroamérica acuerdo de región a región. Pero algo que también es muy importante es que este acuerdo se negoció, se suscribió sobre la base de esperar que a través del acuerdo se produjera un fortalecimiento de los procesos de integración. En su momento, el acuerdo en el 2004 era un acuerdo previsto para Centroamérica y la comunidad andina, la Unión Andina. Sin embargo, pues sabemos que la Unión Andina no continuó la negociación y únicamente se completó con Centroamérica. Pero en todo caso, la visión era fortalecer los procesos de integración. Y había dos condiciones establecidas por la Unión Europea, y una de ellas era los resultados que se dieran en la implementación del programa de Doha, que en el tiempo también fue una condición que se suprimió, pero se mantuvo una segunda condición que señalaba que para que se diera este acuerdo era necesario que se mostrara un nivel suficiente de integración económica, para este caso, en el proceso centroamericano. Y esa integración suficiente, ese término de una integración suficiente, se tradujo por parte de los centroamericanos como el compromiso de implementar la unión aduanera. Un compromiso que inicialmente estaba previsto para el 2008, luego se extendió para el 2015 y ahora se extendió para el 2024. Es decir, un grado suficiente de integración económica que lo interpretamos como la unión aduanera, pero que desde la parte de Centroamérica no ha sido posible concretar. Esto es muy significativo porque en ninguna de las negociaciones anteriores había habido ninguna mención específica de compromisos en materia de integración. Incluso ya Eduardo nos explicó un poco el contenido del acuerdo. Sin embargo, este es el único acuerdo que en su componente comercial tiene cláusulas específicas para temas de integración. Podemos identificar cláusulas en materia aduanera, cláusulas en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, en temas de calidad y en temas de propiedad intelectual. Algunas cláusulas que fueron dirigidas específicamente para la interpretación de un fenómeno de relacionamiento entre dos regiones con procesos de integración económica. Es muy interesante también ver, y el planteamiento inicial de la charla de Eduardo, cuando nos pone como título las oportunidades y desafíos que tiene este acuerdo para Centroamérica. Y él nos muestra el desagregado de los diferentes productos de exportación y alguna mención de los valores, tanto de exportación como de importación, y nos destaca temas como, por ejemplo, el tema del café, que está teniendo una incidencia importante porque si vemos las cifras del comercio de Centroamérica con la Unión Europea y las vemos del 2013 que entra en vigencia el acuerdo al 2018-2019, llama mucho la atención que en el periodo, obviamente Costa Rica es el mayor exportador,
pero sus exportaciones en ese periodo han crecido alrededor de 50 millones de dólares, en tanto que las exportaciones de Honduras en el periodo han crecido 700 millones. Y eso está muy explicado por ese tema del café. Y vemos también cómo hay variantes, porque el problema de un producto como el café es el hecho que el precio en el mercado internacional está sujeto a variaciones muy fuertes. De esa cuenta vemos que en el caso de Honduras tiene años en los que su comercio con la Unión Europea crece, luego baja de nuevo, vuelve a crecer y precisamente en el año 2017 alcanza un valor de 1.514 millones de exportaciones. Y esto explica mucho el fenómeno de las exportaciones de café que hace Honduras para la Unión Europea. Pero cuando vemos los otros países, vemos la poca participación que tienen. Por ejemplo, El Salvador. Guatemala es el tercero en importancia, pero Salvador, Nicaragua y menos aún Panamá tienen una participación muy limitada en este comercio. Entonces, si nos planteamos cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos, y aquí lo hago invitando un poco a los cursantes de la maestría para considerar la posibilidad de hacer su trabajo de investigación al final de su maestría sobre un tema que podría ser un aporte muy útil para Centroamérica, precisamente en esta línea que Eduardo nos describió en cuanto a las oportunidades y los desafíos. Porque si bien es cierto, el acuerdo de asociación abre un espacio de oportunidades, también tenemos que considerar que el desafío más importante es desarrollar la capacidad productiva en la región, desarrollar los encadenamientos productivos o estas cadenas de valor para que Centroamérica verdaderamente pueda posicionarse como un vendedor importante en la Unión Europea. Es también un desafío el hecho que la Unión Europea tiene un comercio interregional aproximadamente el 65%, es decir, mucho de lo que se comercia entre los países europeos es un comercio que tiene origen y destino dentro de la misma Unión Europea. Contrario a lo que pasa con Centroamérica, que puede llegar al 28, 29, 30% de su comercio, pero tomemos en cuenta que la estructura productiva de los países centroamericanos no le permiten satisfacer esa cantidad de bienes que requiere importar, particularmente por el grado de desarrollo o el grado de industrialización que nuestras economías tienen. Y otro de los grandes desafíos para Centroamérica es que colocar su producción en Europa depende de las navieras internacionales. Una de las limitantes grandes que tienen los países, además de sus escalas de producción, que son una limitante para abastecer mercados tan grandes, es el hecho que no tenemos navieras centroamericanas. Panamá es el único país de Centroamérica que otorga banderas de complacencia y esto puede hacer pensar que cuente con servicios navieros muy amplios, pero en realidad es este otorgamiento de banderas de complacencia lo que le permite hacer la identificación de nacionalidad sin que necesariamente sean flotas que pertenecen a Panamá. Pero el resto de Centroamérica no tiene navieras y entonces tiene que aprovechar o hacer uso de aquellas embarcaciones que hacen el retorno en vacío. Y esto pues también es una gran limitante. De manera que primero pues indudablemente que ustedes podrán aprovechar mucho de lo que Eduardo compartió, una presentación muy rica, muy documentada, muy precisa, y creo que invitarlos a que puedan empezar a pensar en su tema de investigación, y en este tema tienen un campo muy fértil para hacer investigación, para hacer un aporte sustantivo al final de su estudio, de utilidad para la región
y hacer un buen desagregado y análisis de la participación de cada país, de los productos, de las potencialidades reales y obviamente de los desafíos que los países centroamericanos enfrentan para ampliar su participación en el comercio con relación a la Unión Europea. Esto creo yo que es mi aporte, mi comentario a esta charla que pudimos disfrutar de Eduardo Espinosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Roberto, por tu comentario, que sin duda complementa muy bien el aporte de Eduardo a través de su brillante exposición. Yo no quisiera que cerráramos sin tener una pequeña ronda de preguntas y respuestas de parte del público, porque además me parece que son muy interesantes, así que se las voy a trasladar a Eduardo intentando resumirlas lo mejor posible. La primera sería, ¿hasta qué punto ha permitido la apertura de las líneas de comercio con Europa el crecimiento de capital de parte de los estados centroamericanos? Esa sería la primera. La segunda, hay dos preguntas que se parecen mucho y tienen que ver, es un tema bastante interesante, tienen que ver con el tema del Brexit, ¿no? Y cómo se ve afectada Centroamérica por el Brexit a través del acuerdo de asociación. La pregunta específica es, ¿tuvo alguna implicación para el intercambio comercial entre ambas regiones la salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Y qué impacto tendrá la suscripción de acuerdos comerciales entre el Reino Unido y Centroamérica de manera independiente de la Unión Europea? Y una tercera pregunta, para cerrar la ronda, sería, ¿qué mecanismos tiene el acuerdo para evitar la desigualdad de beneficios entre los países centroamericanos? Entonces, yo con esas tres preguntas dejaría que Eduardo pudiera darnos algunos elementos de respuesta para ir cerrando esta sesión, porque ya estamos un poco sobre el tiempo, lamentablemente. Eduardo, adelante. Gracias Luis. Como siempre el tiempo es el peor enemigo, ¿verdad? En estos espacios, pero muy interesantes las preguntas y a la vez muy pertinentes también. La pregunta la primera justamente nos dice, nos pregunta qué tanto la apertura de líneas arancelarias a nivel comercial permitió un aumento en el capital obtenido de los estados centroamericanos. Esto evidentemente es algo interesante, ¿verdad? Normalmente esperamos de que la apertura de los flujos de comercio permita también que otras libertades, como los flujos de inversión extranjera directa, aumenten, ¿verdad? Eh, Cuando revisamos los informes sobre inversión extranjera directa que realiza la CEPAL, es claro que la Unión Europea es uno de los países de procedencia de los flujos de capital que llegan a Centroamérica más importantes, pero sigue sin convertirse en uno de los principales, ¿verdad? O en el principal o en la principal fuente de atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad? Que continúa siendo los Estados Unidos. Creo yo de que esto tiene que ver mucho precisamente con la capacidad de desarrollar encadenamientos de otro tipo, ¿verdad? Últimamente con esta coyuntura del COVID hemos escuchado mucho sobre el reshoring de las cadenas regionales de valor o de las cadenas globales de valor. Es decir, cómo algunos grandes centros de industrialización podrían repensar o transitar hacia un recortamiento de sus cadenas o una reorganización de esas cadenas de suministro. Yo creo que Centroamérica debería pensar muy seriamente, muy decididamente, sobre cómo aprovechar esa coyuntura tan particular, ¿verdad? La que nos propicia pues, el coronavirus, y cómo aprovechamos el acuerdo de asociación, un instrumento ya vigente que nos da condiciones excepcionales para desarrollar comercio, precisamente para aumentar la inversión extranjera directa, ¿verdad? Creo que es una de las tareas definitivamente pendientes que tenemos en el desarrollo precisamente de relaciones productivas que vayan más allá de los flujos clásicos de exportación e importación, ¿verdad? La segunda pregunta que tiene que ver con el Reino Unido es sumamente pertinente, ¿verdad? Porque como ya pudieron ver ustedes en mi presentación, Reino Unido es el quinto mercado de destino más relevante de las exportaciones dentro de Europa, ¿verdad? Dentro de la Unión Europea. Representa aproximadamente, de acuerdo a un estudio que habíamos hecho en el contexto del Brexit,
representa aproximadamente el 10% de nuestras exportaciones en ese mercado. Y justamente por esa razón es que los países centroamericanos se vieron en la intención de ratificar un acuerdo de asociación con el Reino Unido, ¿verdad? Precisamente para evitar que la coyuntura de la salida del Reino Unido del esquema de la Unión Europea significara una pérdida de competitividad de nuestras exportaciones en ese mercado. Debo decir que el Reino Unido también tomó una estrategia muy activa, muy proactiva, anticipándose a lo que pudiera ser la salida con el Brexit, ¿verdad? Por tanto, el efecto que ha tenido, la implicancia que ha tenido el Brexit en los flujos de comercio todavía no se percibe, ¿verdad? Incluso podemos ver de que las exportaciones al Reino Unido aumentan levemente en los últimos años. Por tanto, diría que el Brexit no genera todavía un cambio importante en ese sentido. Tendríamos que ver más adelante, una vez entrado en vigor ya todas las disposiciones y con una claridad del funcionamiento de este esquema, qué podría pasar para Centroamérica. Lo positivo es de que hay un acuerdo de asociación con Reino Unido que permita dar estabilidad a esas relaciones de comercio. Es decir, se tuvo esa previsión de lo que pudiera representar a nivel económico. Y cierro con la última pregunta, que creo que era muy pertinente, sobre qué mecanismos tiene el acuerdo para evitar la desigualdad de beneficios entre los países. Bueno, ya iniciaba yo en la sección de antecedentes sobre el acuerdo, indicando de que habían condiciones previas muy diferentes entre las economías, ¿verdad? Eso estamos muy claros. Pero también en la negociación del programa de grabación existen condiciones distintas, por lo menos en lo que fue el acceso inmediato al libre comercio. Centroamérica tuvo un nivel de blindaje arancelario, ¿verdad? Que permitió que apenas un 43% de nuestras líneas arancelarias realizaban una concesión inmediata de libre comercio en 2013. Mientras que Europa, desde el 2013, ya nos da una concesión del 90% de sus líneas arancelarias. Por supuesto, lo que podríamos debatir es los plazos, ¿verdad? Los plazos perentorios que se dan para que ese programa de grabación finalice. Evidentemente, el tiempo es siempre nuestro peor enemigo, como en esta charla, y también lo puede ser para Centroamérica si no aprovechamos este tiempo todavía de transición que nos da el acuerdo para prepararnos a un esquema de libre comercio absoluto, que como vimos es un periodo que ya está a la vuelta de la esquina. Entre 2027 y 2030 llegaremos a la culminación de la mayoría del programa de grabación. Por tanto, para esa fecha Centroamérica debería estar plenamente preparada para competir en una zona de libre comercio e incluso, como ya decía el profesor Carlos Roberto, incluso cumpliendo con algunas de las disposiciones de compromisos regionales, teniendo un ejercicio de libre circulación de las mercancías como todos quisiéramos en la región. Pero evidentemente este programa de grabación es una condición previa positiva para Centroamérica, pero tenemos que generar condiciones internas en los países para aprovechar esas ventajas, ¿verdad? Y eso no nos lo dice el acuerdo de asociación, ¿verdad? El acuerdo de asociación no nos dice cómo realizar política industrial para prepararnos a eso. Tenemos que ser los países centroamericanos los que hagamos las acciones a lo interno para poder aprovechar mejor este acuerdo. Yo lo dejaría por ahí, podría hablar mucho más, pero por cuestiones de tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Y de nuevo, me gusta esa expresión de que el tiempo es nuestro peor enemigo. Así que para no abusar ni de tu tiempo ni del tiempo de nuestros asistentes, yo pues, voy a empezar a cerrar la sesión de hoy, no sin antes agradecerles por su participación. También quisiera cederle la palabra al profesor Vicente González de la Universidad Loyola Andalucía, quien tiene un breve mensaje sobre el proceso de certificación de este ciclo de webinars, así como de la oportunidad de estancias de investigación que ofrece la Fundación ETEA, antes de dar por concluida nuestra primera sesión. Adelante, Vicente. Muy bien, muchas gracias, Luis, y gracias, por supuesto, al ponente, a Eduardo, y al comentarista, a nuestro querido Carlos Roberto. Muchas gracias a todos los que están participando en la tarde centroamericana y en la madrugada europea en la sesión, pero creo que el esfuerzo de uno y de otro es evidente que ha merecido la pena, ¿verdad? Por los resultados y por
por las brillantes exposiciones que se han comentado. Como decía Luis, yo solo quería aprovechar unos minutos para dar una información complementaria, digamos, un apoyo para el conocimiento más preciso de algunas de las cuestiones que acompañan a este ciclo de conferencias y aprovechar también para comentar con ustedes alguna iniciativa que está en el marco de la misma iniciativa de Vivienda e Integración desde la Academia y que puede ser interesante para ustedes como investigadores. Muy brevemente, entiendo que puedo compartir un segundo mi pantalla. Aquí, perdón. Muy brevemente, como hemos comentado ya en alguna otra ocasión, ha aparecido en la documentación del ciclo de conferencias y hemos comentado también con algunos de ustedes de este ciclo de conferencias que se ha apoyado, como muy bien explicó al comienzo Luis Padilla, por el programa ATPECA de apoyo de la Unión Europea a la formulación y a la programación de políticas públicas en el SICA. Ofrece la posibilidad de que quienes cumplan con algunas características, con algunas condiciones en el seguimiento de este ciclo, puedan obtener una certificación oficial de su participación ofrecida por la Escuela de Negocios de mi universidad, de la Loyola Andalucía, la Loyola Executive, y que, como les decía, pues, creíamos que merecía la pena al menos hacer una breve referencia a las condiciones, digamos, para aquellos que quieran obtener esa certificación formal de la participación en el ciclo de conferencias. Las condiciones son relativamente sencillas. Son relativamente sencillas. Por un lado, la asistencia, un poco cumpliendo con los requisitos estándar de asistencia, por ejemplo, de la maestría, ¿no? Sobre todo de la maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo, que nos acuerpa al equivalente al 80% de las sesiones, es decir, lo que sería participar, asistir de manera registrada en las sesiones web a 4 de las 5 conferencias del ciclo contadas a partir de la que hoy hemos comenzado. La otra gran condición es que al finalizar les pediremos que elaboren un ensayo sobre las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea con la referencia del marco del acuerdo de asociación entre ambas regiones, con algunas indicaciones generales sobre el formato en cuanto a que debe ser un trabajo individual, que no exceda. Son condiciones más o menos estándar en este tipo de ensayos en la maestría de integración y por eso lo utilizábamos como referencia, que no exceda las 3.000 palabras, que utilicen para el sustento de sus afirmaciones datos con referencia a las fuentes, documentos oficiales o documentos académicos, que utilicen las normas APA para la versión de, perdón, la última versión de la norma APA para la cita y la referencia bibliográfica y que al final pues, esos ensayos tendrán una calificación de apto o no apto, evidentemente de apto, para la consecución de esa certificación. Insistimos en que no es obligatorio hacer este proceso, pero sí es una oferta que queríamos aportar para, digamos, respaldar el esfuerzo que están haciendo y el apoyo que también nos dan todos ustedes los que participan, los que asisten, para este ciclo de conferencias. Pongo al final la web de la Fundación ETEA, que es el Instituto de Desarrollo de nuestra universidad, de la Loyola Andalucía, porque ahí es donde aparecerá un link, además de en las referencias que indique la organización de la maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo, donde tendrán esta información de manera estable para que la puedan consultar cuando consideren. En ese sentido, y muy brevemente, como decía Luis, agradezco mucho la oportunidad de comentarles que voy un segundo a la web de la Fundación ETEA, como les digo, la Fundación ETEA es el Instituto de Desarrollo de la Universidad de Loyola Andalucía, y en el marco... había olvidado comentar, perdón, vuelvo un segundo a la presentación, algo muy importante, y es que todo esto lo hacemos gracias al apoyo técnico y financiero de la Unión Europea a través de este programa TPECA que hemos comentado. Como les decía, solo muy brevemente, y también con el apoyo de la Unión Europea, quería aprovechar la oportunidad por si a alguna de ustedes les puede resultar interesante conocer que
hemos abierto una convocatoria para realizar estancias virtuales de investigación, como este mundo en pandemia no nos permite hacer estas actividades presenciales. Sí que hemos organizado una propuesta de estancias virtuales de investigación en nuestra institución para investigadores centroamericanos y europeos que cumplan una serie de requisitos muy sencillos, bastante flexibles, y que básicamente lo que ofrecerá es el acompañarles durante 8 semanas, en la primera parte del año próximo, con un conjunto de actividades de formación, de capacitación y de investigación con los investigadores que trabajan los temas de integración centroamericana de nuestra universidad, y también con otros investigadores cercanos con los que tenemos una relación estrecha, y que pues, también les permitirá, digamos, ir formando o ir consolidando núcleos de investigación, esa masa crítica de investigadores que desde Europa y desde Centroamérica sigan profundizando sobre estos procesos de integración. Para aquellos que estén interesados, el plazo está abierto hasta el 20 de diciembre. El proceso de presentación de candidatura es muy sencillo. En la web de la Fundación ETA, fundacioneta.org, tienen el link y ahí podrán simplemente cumplimentar un formulario muy sencillo con algunos documentos de respaldo que se solicitan. Y bueno, animo a todas y a todos aquellos que se sientan atraídos por esta posibilidad, que quieran fortalecer sus procesos de investigación y fortalecer también los conocimientos y las investigaciones que se vienen realizando en nuestra universidad, a que opten a esta estancia. Hay un total de 8 plazas disponibles para esta estancia. Espero que muchos de los que nos están oyendo hoy, que están acompañándonos hoy, pues terminen participando en el proceso. Solo eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Entonces, sin más, pues yo de nuevo les agradezco a todos por acompañarnos hoy en la noche. Les deseo unas felices fiestas porque ya estamos llegando a las fiestas de fin de año. Y por favor, cuídense todos y todas en esta era de pandemia. Así que muy feliz noche. Muchas gracias a la plataforma del SICA por acoger esta presentación y que descansen.